¿Cómo están? En la continuación del foro homeopático, estábamos hablando la vez pasada del abordaje en miomatosis uterina. Tengo el gusto de estar con la doctora Perla. Un gusto y como siempre, retomando este tema tan importante, tan común y tan frecuente que es la miomatosis uterina. Entonces, en la sesión que tuvimos, el último foro, estuvimos hablando de qué es la miomatosis, las causas por las que se produce, los síntomas más comunes que tienen las pacientes y, bueno, de los síntomas más comunes por los que llegan a la consulta en medicina homeopática. Hablamos del sangrado, del dolor y ya nos comentabas, doctor, en la sesión anterior o el foro anterior, nos comentabas sobre la cantidad de medicamentos con los que podemos abordar a una paciente con miomatosis uterina y también nos comentabas de que existen muchos medicamentos que podemos utilizar dentro de este tema como urgencia, principalmente dolor y ese sangrado que puede ser aumentado en cantidad o en frecuencia. Comentábamos que incluso pacientes que pueden tener 30, 40, 60 días con un sangrado constante acompañado de mareo, agotamiento, una debilidad extrema ocasionada o secundaria a este tipo de sangrados tan importantes. Y bueno, lo importante que sería el conocer más a fondo a nuestros pacientes para poder darles el tratamiento más adecuado a todos los médicos homeópatas que nos estén acompañando, ¿no? Sí, esto que acabas de decir es muy importante porque es diferente la urgencia de los síntomas mentales. Siempre, cuando nos presentamos con algo que atenta contra la vida, la paciente está sangrando exageradamente y lleva muchos días, ya inclusive tiene anemia, entonces vámonos directamente a la urgencia. Ahí no utilizamos tanto los síntomas mentales. Y bueno, fósforo, estábamos comentando la vez pasada que es de lo mejor para este tipo de urgencias, pero cuando estamos hablando del abordaje homeopático es mucho más tranquilo, estás enfrente con la pacientita, ya te trajo por lo regular el ultrasonido, sabemos que es una miomatosis de pequeños, de medianos o de grandes elementos, y es ahí cuando vamos a tomar una decisión y el camino correcto para darle el similium o el mejor medicamento a nuestra pacientita. Pero ¿cómo es eso? Yo les recomiendo mucho a los doctores, a los alumnos, para el abordaje vamos a tomar el síndrome mínimo de valor máximo, es decir, los medicamentos más específicos que están afectando a la paciente. Si tenemos una serie de preguntas que tenemos que realizar, que son básicas para que sea muchísimo más fácil. ¿Cuáles son? Número 1, el motivo de la consulta al paciente, o sea, cuando iniciaste con los síntomas. El paciente te puede responder, hace un año empecé con dolor, con el sangrado. La siguiente pregunta es, antes del año, cuando no había síntomas, ¿qué conflicto o qué problema emocional tuviste? ¿Qué te afectó tanto que te causó una enfermedad? El paciente hace memoria y dice, sí, hace año y medio, 2 años, tuve una decepción con mi esposo por una infidelidad. Viene la tercera pregunta. Por ese conflicto que tuviste con tu esposo, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué emociones negativas tuviste? Y el paciente te va a decir una serie de odio, rencor, coraje. Eso es precisamente lo que vas a utilizar para darle el mejor medicamento a tu paciente y también lo vas a repertorizar junto con la miomatosis y junto con la metrorragia o fibroma si es que lo tiene. Entonces, ya que estamos enfocados en este camino, es más sencillo. Vamos directo al grano. Fíjense que traigo unos casos que les puedo comentar para que vean que no es tan sencillo en homeopatía dar un medicamento. Unas recetas de cocina. Sí, dale a todos los pacientes fósforo, no es así. Caso número 1. Paciente llega a consulta porque tiene mucho odio y coraje al marido. Además, la ha hecho menos, la ha desvalorizado, le dice tú no sirves para nada, no me das hijos y tiene ese trastorno por ser despreciada. Y por supuesto llega con el sangrado abundante y es una urgencia. En ese caso
Sí, el mejor medicamento ni lo pensamos muchísimo, es fósforo. Inclusive yo lo repertoricé antes de venir, fósforo fue el mejor medicamento. La verdad es que no podemos generalizar, por ejemplo, en este caso, fósforo para todas las pacientes con metrorragia. Hay medicamentos como, por ejemplo, magnesia fosfórica, que no listan como número 1 para el uso de miomatosis uterina, y en pacientes con sangrado profuso de más de 30 días, con muchos coágulos, con dolor, con el agotamiento, ya repertorizándolo con todos estos síntomas como tal, con incluso mareo, con sueño constante, durmiéndose todo el tiempo, manos frías, los pies muy fríos, en fin, todas las secuelas que puede ocasionar este tipo de sangrado. Magnesia fosfórica es un medicamento que incluso dándolo de manera adecuada, en una sola toma, en 2 tomas, inhibe el sangrado que tenías por más de 30 a 40 días, de manera impresionante. Esto es bien importante porque muchas veces ya tenemos en mente los 5 o 10 medicamentos más comunes, pero cuando tú ves unos síntomas que no estás acostumbrado y los repertorizas, puede aparecer un medicamento como magnesia fosfórica y quedas sorprendidísimo. Por eso te recomendamos tanto que aprendamos a repertorizar correctamente. Recuerden que va a haber próximamente un diplomado que les vamos a enseñar en el IES Puebla cómo se repertoriza. Les vamos a dejar el teléfono en pantalla para que hablen, va a estar muy interesante. Muchos alumnos lo han pedido y dicen, es que doctor, ¿cómo le hago? Necesito saber materia médica, necesito saber repertorización, necesito saber abordaje, necesito saber psicología. Ahí viene la solución. Los esperamos el próximo año 2023, el 11 de enero, los miércoles, de 5 a 7:30. Hay un caso segundo que les quiero comentar. Fíjense, en el primero ya dimos fósforo, de acuerdo a los síntomas. Segunda pacientita, también tiene miomatosis uterina, también empezó hace un año, pero ella tuvo una decepción amorosa, una infidelidad del esposo, y desde ahí empezó con muchísima desconfianza, que en repertorización le llamamos suspicaz, y unos celos tóxicos y patológicos, que seguía a su esposo a todos lados, lo observaba, estaba dormido, le ponía la huellita, ya saben que ahora son así, investigaba, ya se distorsionaba totalmente la pacientita. Por supuesto que está más sencillo, al repertorizar sale la quesis marcadito, entonces ese es el medicamento ideal, inclusive cuando estamos totalmente seguros porque lo repertorizamos. Hay un caso 3, que llegó la paciente también de un año, fíjense, ya dimos fósforo, ya dimos la quesis, pero no siempre se da el mismo, por eso quiero que lo observen. Tenía una autodevalorización, desvalorización muy fuerte, que se llama autodepreciación en el repertorio, en mente, confianza, falta de confianza, autodepreciación. Se siente menos, aunque no la hagan sentir menos, siente que no vale. Trastornos por ser despreciada, porque desde pequeñita sus papás le decían, es que tu hermana es mejor, es que tu hermano aprende como él, y luego su esposo también, es que mi hermana es mejor que tú. Porque entonces no eres como mi mamá. Eso es típico. Pobre mujer, tenía entonces una indiferencia a su familia, ya no quería verlos, esa apatía de mejor estás lejos y no te voy a visitar. Y también tiene indiferencia a las cosas externas, a la apariencia. Dejó de arreglarse, dejó de pintarse, ya no se maquillaba, salía como fuera. Y ahí el medicamento más indicado es sulfur. Entonces, ahí estamos viendo en 3 casos, 3 medicamentos diferentes. Y uno puede decir, ¿cómo? Si yo estoy acostumbrado a que en otro tipo de medicinas siempre damos el mismo medicamento para la misma enfermedad, pero en homeopatía depende muchísimo de los síntomas mentales y emocionales. Llevamos 3, les voy a poner un cuarto. Fíjense, una paciente que llegó a consulta, también de un año de evolución de la miomatosis, demasiado arrogante, que en el lenguaje de repertorio le llamamos altivez, y era muy mala con sus empleados, y con el jefe lo adoraba y le hacía la barba. Eso le llamamos como duro con subordinados y amable con superiores. Era característico en ella. Era demasiado egoísta. Siempre primero estaba ella y después los demás.
inclusive con su propia familia. Y además, hacía a los demás menos, los despreciaba. Aquí estamos pensando muy fuertemente en Platinum Metallicum o Platina. Y al repertorizar también aparece muy cerquita el Lycopodium. Podemos dar una opción o la otra de acuerdo a las modalidades y a lo que tengamos a nuestro pacientito enfrente. Y ahí ya tenemos en 4 casos, 4 medicamentos diferentes. Pero entonces, ¿cómo es esto? No puede ser, me dicen algunos alumnos. La verdad es que aquí lo importante es no olvidar y no perder de vista. Siempre hay que ver cuál es la individualidad morbosa del paciente, cómo viene, por qué surgió, cuáles son los síntomas que nos llevaron a esto, lo que nosotros llamamos trastornos, por qué lo ocasionó, para que tengamos como una base, ¿no?, de qué es lo que nuestro paciente realmente está necesitando. Y después de que ya hicimos toda esta individualidad morbosa de nuestro paciente, tenemos que buscar esa individualidad medicamentosa. En el momento en el que hacemos ese clic entre esos síntomas de nuestro paciente, con todo el gramaje, con qué lo produjo, con cómo se siente, con cómo está viviendo su situación hoy, yo siempre les pregunto a los pacientes, bueno, ¿y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo vives? Porque aún en los casos que tú nos estás poniendo de abandono, de separación o de una infidelidad, cada quien de estos pacientes lo va a vivir de manera muy diferente. Entonces aquí otra pregunta importante es ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo vives tú? ¿No? Y con esa pregunta me estoy dando cuenta de la persona que tengo enfrente, cómo es que está viviendo la situación a la que se está enfrentando. Y hay un medicamento diferente, por eso es la individualidad medicamentosa, donde vamos a lograr que cada medicamento actúe para cada uno de los síntomas mentales, físicos que están presentando nuestros pacientes. Fíjense que también en el tratamiento recuerden que la dosis y la potencia son muy importantes. Si la pacientita llega muy debilitada porque perdió muchísima sangre o fluidos, está demasiado cansada, es muchísimo mejor darle sexta centesimal o 0/6 NLM. Los pacientitos me dicen, doctor, ¿cada cuánto me lo tomo? Si es una enfermedad crónica, puede ser cada semana, cada 15 días, cada mes. Si es una enfermedad aguda y es una urgencia, por ejemplo, en el caso de fósforo, lo pueden tomar diario, cada 8 horas. Hay casos en que se pueden tomar cada 2 horas. Muy frecuente, entre más mal estamos, y es una enfermedad aguda, el medicamento se toma muy frecuente. Y entre estamos mejorando, se va espaciando. Entonces, ese es el secreto, es el punto principal que está a la vista de todos y hoy se los compartimos para que lo hagan. La verdad es que mucho de todo esto que estás comentando es parte de lo que vas a dar en este taller que empieza ahorita en enero y que nos gustaría que muchos de ustedes participaran con nosotros para que aprendan todo esto que son lo detalle y lo minucioso de lo que tiene la medicina homeopática. Sí, empezamos el curso porque muchos colegas salen de la especialidad o la maestría y dicen, doctor, es que no me atrevo a dar el medicamento homeopático, ya no me acuerdo de algunos medicamentos, ya no me acuerdo de las dosis. Ahí precisamente entra esto. Y pues parece que ya terminamos, llegamos al final. Recuerden compartir el video a quien más lo necesita, recuerden darnos un like y si se suscriben, mucho mejor, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Es un placer, doctora Perla. Un gusto trabajar siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.